Tenemos una clase más de lengua y literatura de nuestro segundo parcial primer trimestre. El día de hoy tenemos como objetivo identificar los modificadores del sujeto. Nosotros en la clase anterior vimos ya la aposición, que es también parte de la oración. Hoy vamos a conocer los modificadores del sujeto para poder identificarlos en cualquier tipo de oración. Nos dice que los modificadores del sujeto son los acompañantes del núcleo del sujeto. Tienen como función de modificar al NS, que es la abreviatura de núcleo del sujeto, mediante un modificador directo, modificador indirecto o aposición. Si observamos los recuadros de la partecita de abajo, nos daremos cuenta que carro, que está en celeste, en el cuadro celeste, carro es mi sustantivo también llamado núcleo del sujeto. Si mi oración no tiene un sustantivo o un núcleo del sujeto, no tiene sentido. Por lo tanto, todas las oraciones deben de tener un núcleo del sujeto. Los recuadros que están alrededor de carro son aquellos que complementan al sustantivo para poder formar una oración. Mi modificador directo, ¿qué es? Son aquellos artículos y adjetivos. Nosotros ya vimos los artículos, que son las pequeñas palabritas que acompañan al núcleo o sustantivo, y los adjetivos que dan cualidad al núcleo o sustantivo. Bien, entonces el modificador directo son aquellos artículos y adjetivos que se relacionan de forma directa con el núcleo del sujeto, es decir, con el sustantivo. Tengo aquí un ejemplo, la escoba voladora. Escoba es mi núcleo del sujeto porque es de quien estamos hablando en la oración, mientras que la, que también tiene la función de artículo, también tiene la función de modificador directo. ¿Por qué? Porque no existe ninguna palabra que separe al artículo del núcleo. Por lo tanto, es mi modificador directo, porque no existe nada que separe a estas dos palabras. Modifica directamente al núcleo. Entonces, tengo también otro modificador directo, que es voladora. ¿Por qué voladora? Porque funciona también como adjetivo, ya que le está dando una cualidad a mi núcleo. Le dice que la escoba voladora. Entonces funciona también como modificador directo, ya que tampoco hay una palabra que separe a escoba y voladora. No hay nada que separe a estas dos, por lo tanto modifica directamente al núcleo el adjetivo que es voladora. Ahora mi modificador indirecto. Me dice que el modificador indirecto se une al núcleo a través de una palabra de enlace. Siempre va después del núcleo. Las palabras de enlace son de, del, a, al, ante, etcétera, que funcionan como preposiciones. Ejemplo, el orientador de quinto grado entró al salón. Para nosotros poder identificar correctamente las partes de una oración, lo primero que debemos hacer es señalar o separar. Lo primero es separar el sujeto y el predicado. Es lo primero que debemos hacer. Si nosotros sabemos identificar el sujeto y el predicado correctamente, no se nos va a hacer problema identificar las partes del sujeto. Siempre debemos de saber identificar el sujeto y el predicado correctamente para poder identificar las partes del sujeto. Entonces, en esta oración que les leí, el orientador de quinto grado entró al salón. Mi sujeto es el orientador de quinto grado, mientras que el predicado entró al salón. Ok, chicos, estamos hasta ahí. Vamos, ¿cuál es mi núcleo del sujeto? Orientador, porque es de la persona de quien estamos hablando. Ese es mi núcleo del sujeto. Mi modificador directo es aquel que modifica directamente al núcleo del sujeto sin que existan palabras que lo separen, y recordemos que puede ser artículos o adjetivos. Aquí tengo un artículo que es el, que funciona como modificador directo. Ahora sí, me dice de quinto grado. De quinto grado existe una preposición. Existe una palabra de enlace que es de. Por lo tanto, esa palabra separa el núcleo del sujeto con las palabras quinto grado. Por lo tanto, de quinto grado viene a ser mi modificador indirecto. Es mi modificador indirecto porque existe una preposición entre
el núcleo del sujeto y quinto grado. Es mi modificador indirecto. Entonces, estamos hasta ahí. Ahora vamos a señalar en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado. Les recuerdo que siempre deberán señalar primero el sujeto y el predicado. Una vez que tengamos señalados el sujeto y el predicado, vamos a encerrar el núcleo y señalar sus modificadores. Esto de aquí lo vamos a resolver en clases. Bien, entonces nuestro objetivo es identificar los modificadores del sujeto. Debemos identificar correctamente los modificadores del sujeto. Para esto vamos a realizar esta tarea. Pero esta tarea la vamos a resolver el día de mañana viernes. ¿Por qué? Porque en clases no terminamos de explicar la tarea y la actividad de la diapositiva anterior. ¿Ok? Bien chicos, entonces nos vemos la próxima clase, que es el día de mañana viernes, para que podamos tener una mayor explicación de lo que son los modificadores del sujeto y así podamos entender mejor chicos. Nos vemos, chao.